Bueno, primero un saludo desde UGT Madrid a José Emilio Pacheco, el poeta mexicano que hoy recibe el premio Cervantes de las Letras. Yo voy a leer el inicio de Corazón tan blanco, que es una de las obras maestras de quien para algunos es el mejor escritor español. De algunos y algunas. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado, con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron como mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano, o tenía en la mano, y sus labios habían manchado, como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie. Antes, con gesto automático, el padre había cerrado el grifo del lavabo, el del agua fría, que estaba abierto con mucha presión. La hija había estado llorando mientras se ponía ante el espejo, se abría la blusa, se quitaba el sostén y se buscaba el corazón, porque, tendida en el suelo frío del cuarto de baño enorme, tenía los ojos llenos de lágrimas, que no se habían visto durante el almuerzo ni podían haber brotado después de caer sin vida. En contra de su costumbre y de la costumbre general, no había echado el pestillo, lo que hizo pensar al padre, pero brevemente y sin pensarlo apenas, en cuanto tragó, que quizás su hija, mientras lloraba, había estado esperando o deseando que alguien abriera la puerta y le impidiera hacer lo que había hecho, no por la fuerza, sino con su mera presencia, por la contemplación de su desnudez en vida o con una mano en el hombro. Pero nadie, excepto ella ahora y porque ya no era una niña, iba al cuarto de baño durante el almuerzo. El pecho, que no había sufrido el impacto, resultaba bien visible, maternal y blanco, y aún firme. Y fue hacia él donde se dirigieron instintivamente las primeras miradas, más que nada para evitar dirigirse al otro que ya no existía o era solo sangre. Hacía muchos años que el padre no había visto ese pecho. Dejó de verlo cuando se transformó o empezó a ser maternal, y por eso no solo se sintió espantado, sino también turbado. La otra niña, la hermana, que sí lo había visto cambiado en su adolescencia y quizá después, fue la primera en tocarla, y con una toalla, su propia toalla azul pálida, que era la que tenía tendencia a coger, se puso a secarle las lágrimas del rostro mezcladas con sudor y con agua, ya que antes de que se cerrara el grifo, el chorro había estado rebotando contra la loza y habían caído gotas sobre las mejillas, el pecho blanco y la falda arrugada de su hermana en el suelo. También quiso, apresuradamente, secarle la sangre, como si eso pudiera curarla, pero la toalla se empapó al instante y quedó inservible para su tarea. También se tiñó. En vez de dejarla empaparse y cubrir el tórax con ella, la retiró enseguida al verla tan roja. Era su propia toalla, y la dejó colgada sobre el borde de la bañera desde donde goteó. Hablaba, pero lo único que acertaba a decir era el nombre de su hermana, y a repetirlo. Uno de los invitados no pudo evitar mirarse en el espejo a distancia y atusarse el pelo un segundo, el tiempo suficiente para notar que la sangre y el agua, pero no el sudor, habían salpicado la superficie y, por tanto, cualquier reflejo que diera, incluido el suyo, mientras se miró. Estaba en el umbral, sin entrar, al igual que los otros 2 invitados, como si, pese al olvido de las reglas sociales en aquel momento, consideraran
que solo los miembros de la familia tenían derecho a cruzarlo. Los tres asomaban la cabeza tan solo, el tronco inclinado como adultos escuchando a niños, sin dar el paso adelante por asco o respeto. Quizá por asco, aunque uno de ellos era médico, el que se vio en el espejo, y lo normal habría sido que se hubiera abierto paso con seguridad y hubiera examinado el cuerpo de la hija, o al menos rodilla en tierra le hubiera puesto en el cuello 2 dedos. No lo hizo, ni siquiera cuando el padre, cada vez más pálido e inestable, se volvió hacia él y señalando el cuerpo de su hija le dijo: «Doctor», en tono de imploración, pero sin ningún énfasis, para darle la espalda a continuación, sin esperar a ver si el médico respondía a su llamamiento. No solo a él y a los otros les dio la espalda, sino también a sus hijas, a la viva y a la que no se atrevía a dar aún por muerta, y con los codos sobre el lavabo y las manos sosteniendo la frente, empezó a vomitar cuanto había comido, incluido el pedazo de carne que acababa de tragarse sin masticar. Su hijo, el hermano, que era bastante más joven que las dos niñas, se acercó a él, pero a modo de ayuda solo logró asirle los faldones de la chaqueta, como para sujetarlo y que no se tambaleara con las arcadas, pero para quienes lo vieron fue más bien un gesto que buscaba amparo en el momento en que el padre no se lo podía dar. Se oyó silbar un poco. El chico de la tienda, que a veces se retrasaba con el pedido hasta la hora de comer y estaba descargando sus cajas cuando sonó la detonación, asomó también la cabeza silbando, como suelen hacer los chicos al caminar, pero enseguida se interrumpió, era de la misma edad que aquel hijo menor, en cuanto vio unos zapatos de tacón medio descalzos o que solo se habían desprendido de los talones y una falda algo subida y manchada, unos muslos manchados, pues desde su posición era cuanto de la hija caída se alcanzaba a ver. Como no podía preguntar ni pasar y nadie le hacía caso y no sabía si tenía que llevarse cascos de botella vacíos, regresó a la cocina silbando otra vez, pero ahora para disipar el miedo o aliviar la impresión, suponiendo que antes o después volvería a aparecer por allí la doncella, quien normalmente le daba las instrucciones y no se hallaba ahora en su zona ni con los del pasillo, a diferencia de la cocinera que, como miembro adherido de la familia, tenía un pie dentro del cuarto de baño y otro fuera, y se limpiaba las manos con el delantal o quizá se santiguaba con él. La doncella, que en el momento del disparo había soltado sobre la mesa de mármol...